fiel, buscando el rostro del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos visitantes que están en proceso. Dios los bendiga, gloria a Dios. Y me da gusto verlos, hermanos. Me da gusto verles. Gracias, hermano. Y voy a pedirles que si hay un día que necesito la paciencia y la atención de cada uno de ustedes, es en este día, porque voy a tratar un tema de los más importantes que pueda haber para nosotros como cristianos y como iglesia. Y es muy importante, hermanos. No sé cuánto tiempo me va a llevar, pero les voy a pedir que me tengan paciencia y que me den su atención también. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor ha estado haciendo grandes cosas, hermanos, en su iglesia, aquí con nosotros en estos últimos tiempos. Y obviamente sobre la faz de la tierra, en la iglesia del Señor. Y nos ha estado revelando muchas cosas, nos ha estado mostrando muchas cosas. Y en este día tengo en mi corazón el tratar con ustedes un tema que he titulado Libertad a los cautivos. En este día 24 de marzo del año 2013 quiero compartir con ustedes este mensaje, estas reflexiones, cuyo título es Libertad a los cautivos. Y me voy a basar en dos porciones de la palabra de Dios. Una se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2. Y la otra porción está en el libro de Lucas, capítulo 4, versos 16 al 21. Voy a estar usando alternadamente la versión 60 y la versión de 1909, de la versión Reina Valera, hermanos. Y a partir de este momento vamos a reflexionar en este tema, y voy a pedirle a los sugieres que ningún hermano adulto ande en otra parte, esté en la entrada, esté en el comedor. Es muy importante que todos estén aquí dentro. Gloria a Dios. Y si hay un mensaje, hermanos, que necesitamos tener encarnado en el corazón, saberlo, no ignorar, es el tema que les voy a presentar en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor, Isaías 61, versos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Palabra de Dios alrededor de 700 años antes de Cristo. Y dice en Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En esta tarde, hermanos, les voy a transmitir palabra de Dios de nuestro apóstol Amador Valenzuela. Es un tema que él ya trató en la iglesia local donde él pastorea, pero que vino muy fuerte a mi corazón el sentir de transmitírselos a ustedes en esta tarde. Y es un tema de suprema importancia que toda la iglesia debe conocer. Tema muy interesante que tiene que ver con nuestro presente como cristianos y con nuestro futuro también como cristianos en relación a nuestra vida cristiana. Es tan importante, hermanos, que merecería la aceptación de estar aquí el tiempo que fuera necesario, hermanos, para razonarlo. Y algo que merece nuestra atención es lo siguiente: ¿por qué la mayoría de los cristianos, quizás como el 90%, quieren servir al Señor de manera sincera, o queremos servir al Señor de manera sincera, pero la mayoría tienen vidas perturbadas, vidas en opresión de diferentes maneras? El 90% de los cristianos, hermanos, no estamos posesionados por malos espíritus, pero sí podemos estar oprimidos y perturbados por malos espíritus. ¿Y a qué se debe esto? Si usted me pone atención, recibe la palabra, crea la palabra y obedece a la palabra que le dará dirección a su vida en este día, en esta tarde, usted jamás será perturbado, o será muy difícil que un mal espíritu llegue a perturbarlo, y si lo hace, usted sabrá lo que está pasando. Ya conociendo, hermanos, toda esta palabra, si trata de venir alguna perturbación a su vida de parte de alguna potestad, usted va a poder discernir lo que está pasando y hará algo al respecto. Usted no será un confundido, ni un oprimido, y mucho menos un cautivo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Este pasaje de Lucas, hermanos, es de suprema importancia. Primero, porque aquí se trata del inicio del ministerio de nuestro Señor, y Él va a iniciar el ministerio y entra a Nazaret, entra en la sinagoga, toma el rollo del profeta Isaías y menciona este pasaje y dice: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Si dice la versión Reina Valera 1909. Y estando nuestro apóstol, hermanos, en California en una ocasión, fue a una iglesia donde había una anciana de mucha oración y de mucho ayuno, que por cierto era la madre del pastor en esa iglesia. Dios le muestra visiones, Dios le habla en esas visiones a esta hermana, y su hijo, que es pastor, sale a la calle seguido y se la lleva. Y cuando menos piensa, ella le dice que se acerque a tal persona, a X persona que anda por ahí en la calle, y para que le diga lo que le está pasando a esa persona, lo que está pensando, inclusive. Y cuando el hijo se los dice, les dice las cosas por las cuales han estado pasando, lo que han estado pensando, que es revelación del Espíritu Santo para la hermana. Cuando el hermano les dice a las personas, la gente se asombra y preguntan que si cómo sabe. Y nosotros sabemos, hermanos, que todo esto es por medio del Espíritu Santo, que es el que da revelación.
aleluya. Y ella, estando nuestro apóstol en esa iglesia en California, le dijo a él que lo vio en una visión con ojos abiertos, porque hay visiones que el Señor da estando el cristiano con ojos cerrados o en algún sueño. Pero esta era una visión teniendo sus ojos abiertos. Y le dijo que lo vio que predicaba a multitudes de gentes y lo vio que flotaba cuando predicaba. Y le llamó la atención que no estaba leyendo la Biblia que ella le conoce, sino que tenía un rollo y que pudo ver la cita que estaba en el rollo. Y al preguntarle que cuál era la cita, le dijo que era Isaías capítulo 61 y que tenía que ver con Lucas capítulo 4, que son las dos porciones, hermanos, que leí como porción base en esta tarde. Y ella le dijo que no sabía qué significaba, y él le dijo, pero yo sí sé lo que significa. Y en estos últimos tiempos, hermanos, yo he predicado algunas veces de estos pasajes, pero obviamente el hermano ha predicado muchísimas veces por muchos años, y lo que el Señor le estaba indicando con esa visión, hermanos, es que el Señor quería que él lo siguiera haciendo, siguiera predicando de estos pasajes y lo que significa, hermanos. Porque tiene que ver con seguir poniendo a muchos cristianos en libertad. Gloria al Señor. Este pasaje de Lucas es importantísimo. Él toma el rollo. En ese tiempo las escrituras no estaban encuadernadas. Las escrituras no estaban divididas en capítulos ni versículos. Eso se hizo después para facilitarnos la lectura de la palabra de Dios. Y yéndonos por un momento a Isaías 61, ahí, hermanos, nada más para que ustedes sepan, hay 12 puntos que el Señor, ahí en profecía, hay 12 puntos que el Señor tenía que cumplir. Pero cuando Él toma el rollo y lo lee, nuestro Señor Jesucristo solamente leyó 5 de los 12 puntos que están profetizados en Isaías 61, y ahí, cuando lee los 5, ahí se detiene. Por ejemplo, en Isaías 61, verso 2 dice, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, que es a lo que Cristo se refirió al leer en Lucas 4:19, hermanos, nosotros, que dice, a predicar el año agradable del Señor. Pero en Isaías 61:2, ahí no termina el verso, pues lo que sigue es, y el día de venganza del Dios nuestro, etcétera, etcétera. ¿Por qué no continuó la lectura, hermanos? ¿Por qué nada más llegó hasta ese punto? Porque en su primera venida, nuestro Señor no vino para vengarse, sino para salvar a los judíos que quisieran aceptar la salvación y para salvar a los no judíos. Pero también por otras razones que en otra ocasión vamos a ver, hermanos. Y Cristo toma el rollo y lee. En el verso 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Aquí es necesario hacer un énfasis para decir que la unción, hermanos, es indispensable para ejercer un ministerio. Para cualquier ministerio de Dios se requiere unción. Y esa unción, hermanos, debe de ser una unción genuina. La unción que causa que el Espíritu de Dios sea sobre nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que confunde la unción con la emoción.
Y aunque somos seres emocionales y las emociones son sentimientos inseparables de nosotros, hermanos, la emoción o el sentimiento es una función del alma misma. Pero hay que distinguir la unción de la emoción, y la emoción se debe de someter a la dirección de la unción. Cuando no tenemos unción, queremos mover a la gente, hermanos, mediante la emoción, en lugar de que la unción sea la que se manifieste para canalizar nuestra emoción. Hermanos, la genuina unción del Espíritu Santo para que sucedan cosas en nuestra vida o en la vida de aquellos que estamos ministrando. Gloria al Señor. Este principio divino de el Espíritu del Señor está sobre mí, hermanos, no solamente debe de ser en Cristo, sino en todo siervo y en toda sierva. Por eso es que quedó escrito allá en Hechos capítulo 1 que en los postreros días derramaría de su Espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas, y que, por ejemplo, profetizaría, porque está la unción del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos esto, hermanos? Para que la unción esté ahí y podamos cumplir la función. ¿Para qué necesitamos esa unción en nosotros, hermanos? Para que la unción que está en nosotros, hermanos, nos ayude a poder cumplir la función y el propósito para el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y para tener esa unción necesitamos oración. Y con el ejercicio de la oración viene la santificación. Y así fluye mejor la unción para ejercer el ministerio al cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Y es cuando entramos, hermanos, a los 5 puntos. Primer punto. Dice el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Pobres aquí en relación al conocimiento del plan de salvación de parte del Señor. Para dar buenas nuevas a los pobres, hermanos. Aleluya. ¿Cuál es la primera función para la cual hemos recibido esta unción? Para predicar el Evangelio, para evangelizar a la gente. Tiene que ver con la salvación de las almas. Nadie en el mundo evangélico, hermanos, está en desacuerdo con esto, lo que acabo de decir. El segundo punto dice, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Aquí el Señor promete a todo aquel que de verdad se humilla y que voluntariamente y genuinamente se humilla, promete sanarlo de toda ruina espiritual. El tercer punto, dice el Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Note cómo aquí, hermanos, la vista está asociada a los cautiverios. Porque dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. La vista, hermanos, está asociada a los cautiverios. En otras palabras, la ceguera espiritual está asociada a los cautiverios. Porque hay cristianos, hermanos, y no se diga la gente del mundo que no puede ver, no puede valorar las cosas de Dios apropiadamente, porque hay una ceguera en el plano espiritual a causa de un cautiverio en el cual está. Como cuarto punto, hermanos, en la versión Reina Valera 1909 dice que Él vino para poner en libertad a los quebrantados. Quinto punto, para predicar el año agradable del Señor. De estas 5 cosas a las que se refiere Cristo y a lo que vino, 2 de ellas, hermanos, son punto de discusión entre ellos
por incredulidad de muchos y para felicidad y fiesta de parte de Satanás y demonios, hermanos, porque él precisamente quiere que nosotros vivamos en la ignorancia de cómo es que él opera, hermanos, ya sea directamente o a través de sus potestades. Aleluya. Y hermanos, el punto de que el Señor vino a sacar a los cautivos de la cárcel, que Él vino a poner en libertad a los quebrantados o a los fragmentados, hermanos. Ese es el punto en relación a la liberación de cautivos, a la liberación de los que están quebrantados en el alma o fragmentados del alma, hermanos. Hay mucha incredulidad en relación a esto. Teológicamente hay muchos que no lo aceptan. Es un punto de discusión, pero lamentablemente es una realidad, lo crea alguien o no lo crea. Aleluya. Ahora, los evangelios no nos indican que físicamente el Señor haya ido a alguna cárcel de Belén o de Jerusalén o de cualquier pueblo, ¿verdad? O que haya llegado y haya dicho: vengo a pagar, a dar la fianza para sacar de la cárcel a fulano de tal. Sáquenlo de ahí porque yo he venido a libertar a los cautivos. Eso no existe. Amén. Amén. Eso no existe. Sin embargo, el Señor Jesús, en los 3 años y medio de su ministerio, hermanos, predicó las buenas nuevas de salvación, sacó a la gente de la ruina espiritual, predicó el año agradable del Señor, o sea, la llegada de su reino, y por 3 años y medio sacó a los cautivos de la cárcel y dio vista a los ciegos y sanó a los quebrantados, a los fragmentados del alma. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo lo hizo? Porque ni siquiera Juan el Bautista fue a visitar a la cárcel, hermanos, ni lo libertó, ni lo liberó. De hecho, Juan murió decapitado, hermanos. Cuando Juan le envía mensajeros, él no dijo: ¿dónde está mi primo para ir a verlo y sacarlo de la cárcel? Jamás expresó eso. Y finalmente le cortaron la cabeza a Juan. Entonces, ¿cómo es que Cristo sacó presos de la cárcel? Es más, ¿cómo es que hasta hoy Cristo sigue libertando de la cárcel, de diferentes cautiverios, a muchos? ¿Cómo es que hasta hoy lo sigue haciendo? ¿Dónde están? La pregunta es, si no son cárceles físicas, ¿dónde están esas cárceles? ¿Y qué es lo que está del ser humano en esas cárceles? ¿En dónde están esas cárceles? ¿Y qué es lo que está del ser humano en esas prisiones, hermanos? Y algo muy importante también: ¿y cómo puede uno ser librado de esas cárceles, de esas prisiones, de ese cautiverio, de parte de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Y esta es la razón principal, hermanos, ¿por qué cristianos viven en opresión? Cristianos y no cristianos, hermanos. No propiamente estamos hablando de posesión demoníaca. Estamos hablando de personas, de cristianos o no cristianos, que viven en confusión, que viven en perturbación, aunque no propiamente en posesión demoníaca. La palabra de Dios establece en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Voy a leer como dice la versión Reina Valera 1909. Dice: para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado, fíjese la expresión, entero. Para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano, hermano, no solamente
es algo físico, y personas que lo visiten, sino que también es algo espiritual. Tiene espíritu, tiene alma y cuerpo, hermanos. No es solamente un físico, algo físico. Lo físico puede estar en la cárcel, en un cautiverio, hermanos, pero el Señor no se ocupó de cárceles físicas. Cristo se ocupó de prisiones espirituales. ¿Y cómo puede llevarse a cabo esto? Vamos a irnos al Salmo 35, hermanos. Y voy a pedirles que nadie se vaya a ir, por favor, porque al final voy a llevar a cabo una declaración, voy a hacer unos decretos, voy a llevar a cabo una oración de liberación para todos aquellos que quieran participar, hermanos, y recibir liberación, libertad de parte del Señor, hablando por la fe en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. En donde la sincera disposición, hermanos, cuando llegue ese momento, la humillación ante Dios y un sincero deseo de ustedes tendrá que ver con los resultados de liberación en la vida de los que quieran liberación. Porque el Señor no puede libertar a nadie que no quiera ser libre. Tiene usted que querer, tengo yo que querer, hermano. Y después de hacer eso, el Señor desatará, hermanos, hablando por la fe, va a desatar más dones espirituales para provecho de esta iglesia. Y ustedes serán testigos de un crecimiento espiritual para esta iglesia por el Señor Jesucristo. Porque subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y cuando la cautividad estaba cautiva por Cristo, fue cuando entonces el Señor dio dones a los hombres. Alabado sea Dios. Dice el Salmo 35, verso 17, versión 1909: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Atención en esta palabra. Recobra mi alma de sus quebrantamientos. Mi única, refiriéndose al alma, pero nomás tenemos una, mi única de los leones. Recobrar significa recuperar. Recobrar significa rescatar. Recobrar significa restaurar el alma. Y eso es lo que gime David: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recobra mi alma de sus quebrantamientos, de sus fragmentaciones. El salmista está hablando, hermanos, de que su alma sea recuperada, sea restaurada, sea rescatada, sea vuelta a una condición completa, íntegra, total. A causa de los quebrantamientos que él ha tenido en ese tiempo de su vida, su alma se había fragmentado y no la sentía que estaba completa en él. Ahora, en el Salmo 35, verso 17, dice: recobra mi alma de sus quebrantamientos, mi única. Aquí ahora quiero hacer énfasis en la frase de los leones. De los leones. En otras palabras, libra mi alma de los leones. Porque nadie puede tener vida sin alma. Amén. Libra mi alma de los leones. Si en este momento entrara un león o entraran leones y nos devorara, ¿se comería nuestro cuerpo o se comería nuestra alma? Amén. Se comería nuestro cuerpo. Un león puede devorar mi cuerpo, mas no puede devorar mi alma. De esos que hay, de esos leones que hay en ciertas selvas o en zoológicos, ¿no? Pueden comerse el cuerpo, pero no pueden devorarse el alma.
Dijo el Señor: no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no la pueden matar. Y el salmista le está diciendo a Dios: recupera mi alma del quebrantamiento, libra mi alma de los leones. Aquí el salmista está poniendo a los demonios como leones, porque hay demonios que toman esas formas de leones, hermanos. Mezclan a forma humana con diferentes tipos de formas de animales. Sobre todo los demonios a nivel de gobernadores o a nivel de principados, ellos toman formas en el plano espiritual como si fueran seres humanos o mezclados o de animales como leones. Y en este punto, hermanos, alguien puede pensar que esto es una locura, pero no es una locura, no es una fantasía, hermanos. Considere conmigo el siguiente pasaje, Salmo 22, verso 1. Dice ahí la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cualquiera que sepa un poco de Biblia, hermanos, sabe que estas palabras son parte de las que pronunció Cristo cuando estaba en la cruz. Es un salmo profético de lo que el Señor diría cuando estuviera en la cruz y cómo se sentiría. Es un salmo profético 1000 años antes de la crucifixión del Señor. Piense cuando el Señor estaba clavado en la cruz, hermano. En ese momento, el diablo tonto pensó que habían matado al Señor. Y ese es el tema entre satanistas, que el Señor los reprenda, que enrolan gente para servirle a Satanás, haciéndoles creer que el diablo mató a Jesús. Y para persuadir a los discípulos les dicen: ¿quién crees que es más poderoso? ¿El diablo o Jesús? Y les dicen: si piensas que Jesús, entonces ¿por qué el diablo mató a Jesús en la cruz? Y ellos dicen: ¿de veras? ¿Que el diablo es más poderoso que Jesús? Pero el diablo es un tonto, hermanos. Porque si Jesús murió en la cruz, no es porque el diablo lo mandó a la cruz, no es porque el diablo lo mató en la cruz. Jesús mismo lo dijo antes: nadie me quita la vida, sino que de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y Él la dio voluntariamente por cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Y como el diablo es mentiroso y vive de fantasías, él hace, hermanos, en ese momento me imagino una tremenda fiesta en el mundo espiritual. Invita a la fiesta a todos los niveles de demonios ahí en Jerusalén, y me imagino que gozándose les dijo: Jesús está ahí en la cruz porque yo lo maté. Pero ¿qué es lo que el Señor estaba viendo en ese momento? Hermanos, como Él puede ver el mundo espiritual, así como nosotros podemos ver perfectamente el mundo material, Él mira igualito que estamos viendo nosotros en este momento el mundo material. Él mira el mundo espiritual. Y fíjese lo que describe mientras estaba en la cruz el Señor. En el Salmo 22, versos 11 al 13, dice ahí la palabra de Dios: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Verso 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Verso 13: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. El Señor, hermanos, está mirando, y cuando habla de los toros de Basán, Basán es la región de los altos del Golán, y donde hay fama bíblica, y hasta hoy hasta hoy en día es donde están los grandes toros y las grandes vacas, hermanos.
tiene la fama por tener de los mejores toros y vacas ahí. Pero el Señor está describiendo cómo está rodeado de demonios. Cuando habla de toros, cuando habla de que está como un león rapaz y rugiente, hermano, Él está describiendo que está rodeado de demonios. Porque ni modo que hayan tenido una pamplonada en ese día, allí en Jerusalén, y que hayan soltado toros como lo hacían o lo hacen en España y en partes de México. Es más, en Tecate, ¿no? Un tiempo lo hacían, soltaban los toros y la gente tonta iba adelante para que los correteen los toros. Es una de las tonterías más grandes que yo he podido ver en mi vida. Que suelten los toros y luego usted los espera para que lo vayan correteando. Ni modo que haya habido una pamplonada, que hayan soltado toros y que se hayan concentrado ahí alrededor de la cruz, ¿no? En ese día, hermanos. Y ni modo que fueran leones de la selva que llegaron alrededor de la cruz, porque ni selva hay, es pura arena. No hay selva. ¿O alguien sabe de alguna selva allá en el Medio Oriente? No, hermanos. El Señor se refiere a gobernadores, a principados, a demonios de alto rango. Satanás es solo un imitador falso, hermanos. Él ve que la Biblia, que el Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor es el león de la tribu de Judá, y el pobre la quiere hacer de león. Es tan importante entender y creer esto, hermanos. Dice David: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Recupera mi alma. Y en el Salmo 35, verso 17. Vamos ahora, hermanos, al Salmo 142, verso 7, donde dice ahí la Escritura: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Hermanos, él nunca estuvo físicamente en una cárcel. Estoy hablando de David. Él nunca estuvo físicamente en una cárcel. Él está hablando espiritualmente de ser sacado de la cárcel. La pregunta es: ¿cómo puede estar el alma en la cárcel? Y en este momento David está vivo en la tierra y no está físicamente en una cárcel en la tierra. La pregunta es: ¿cómo es que puede estar el alma, el fragmento del alma, el pedazo del alma, lo quebrantado, lo quebrado del alma? ¿Cómo es que puede estar en la cárcel? Y en este momento David está vivo. Esto, hermanos, le trajo, esta situación le trajo una gran convicción a nuestro apóstol Amador Valenzuela, porque orando en una madrugada, el Señor le mostró en el espíritu dos túneles. Todos saben lo que es un túnel, ¿verdad? Ok. Él sabía, conforme a la palabra de Dios, que había y que hay más túneles. Lamentablemente no solamente hay dos. El Señor le quiso mostrar dos que bajaban, hermanos, que iban hacia abajo, en dirección al corazón de la tierra. Porque el Señor, hermanos, en este caso le quería dar convicción sobre este tema. Y es la convicción que ahora tengo en mi corazón. Hermanos, ahora que he estado descubriendo más esta situación, cómo opera el enemigo, es importante que usted lo sepa.
el abismo, que es la región o morada de los demonios. Una de ellas está el Tártaro, donde están espíritus encarcelados por Dios. Está el Abadón, otras regiones que hay en el corazón de la tierra. Allá en Job 26, verso 6 dice: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Quiere decir que hay algo que puede bajar y subir, entrar y salir. El Abadón no tiene cobertura. Y nuestro apóstol, cuando le muestra en el Espíritu el Señor estos dos túneles, hermanos, para que usted no piense que nuestro hermano está loco o yo, quiero que vean conmigo la escritura que está en Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Reina Valera, año 1909, dice: y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave ¿del qué? Del pozo. ¿De dónde? Del abismo. Del pozo del abismo. Aquí se habla de un pozo, hermanos, hacia el abismo, o sea, hacia abajo, porque el abismo está abajo. ¿Ok? Hay 9 citas donde se habla del abismo relacionadas con la morada de los demonios en las regiones infernales. Y repito, aquí en Apocalipsis 9 se habla de un pozo que va desde acá arriba en la tierra hacia abajo de la tierra a la morada de los demonios. Ahora, los pozos que el Señor le mostró a nuestro apóstol, hermanos, a los lados hay desde arriba, muy arriba hasta abajo, hermanos. El Señor le mostró a nuestro apóstol que estaba lleno de celdas o cárceles. En la pared de esos pozos estaba y está lleno de cárceles, de prisiones, hermanos, de celdas, en todas direcciones hacia los lados. Y dependiendo del nivel de cautiverio que la persona tiene en su alma y el tipo de cautiverio en el que está, es como está su alma. El fragmento de su alma está metido. Ese fragmento, esa parte del alma está metida en una celda, en una prisión. David en el Salmo 17 y en el 142, hermanos, él estaba consciente de esto, porque era un hombre altamente espiritual. Dios le mostraba cosas, y lo más probable es que hasta haya sido llevado por Dios a ver esas regiones infernales en esos pozos, porque el Señor lo hace, hermanos, lo hace, lo sigue haciendo en el espíritu. Esos son otros niveles a los que podemos llegar. Y estaba tan claro para David que le decía a Dios en el Salmo 35, verso 17, versión 1909: recobra mi alma de sus quebrantamientos, libra mi alma de los leones, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Con esa seguridad, con esa convicción, hermanos. Y aún los apóstoles estaban entendidos de esto. Y Satanás, hermano, no quiere que nosotros las sepamos. Él no quiere que usted esté escuchando lo que está escuchando en este momento. Y menos quiere que creamos en estas cosas. Que usted crea. Aleluya. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea una vida oprimida, una vida confundida y sin la libertad del Señor. Aquí en esta iglesia, hermanos, hay ovejas que tienen serios problemas con la incredulidad. Y eso me preocupa a mí como pastor. Volviendo a la experiencia de nuestro apóstol, cuando se dio cuenta, hermanos, que en esas celdas hay almas. No son almas de
las personas muertas. Las almas de los que murieron sin Cristo, o los que mueren sin Cristo, fueron y son llevadas al infierno y seguirán siendo llevadas al infierno, hermanos, y ahí están, han estado, están y estarán en el infierno. No en esas celdas de cautiverio que la palabra de Dios enseña, que Dios le mostró en el Espíritu a nuestro apóstol, que es lo que estoy predicando en esta tarde. Tampoco, hermanos, se trata de las almas de los cristianos, porque las almas han sido llevadas al tercer cielo, al paraíso de Dios. El que muere en Cristo, fiel al Señor, ha sido llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios. Tampoco, hermanos, menos estas almas están en esas celdas de cautiverio. Los que ya descansan en el Señor, hermanos, no están sus almas en celdas de cautiverio. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que mi alma pueda estar en una celda de cautiverio, presa, y a la vez yo esté aquí vivo en la tierra? Y el Señor, hermanos, le daba, testifica nuestro apóstol, que le daba al instante las respuestas a él, y le decía el Señor, piensa. Para hoy en día es muy sencillo que hasta el impío crea y acepte esto, que hoy en día basta una sola célula de una oveja, por ejemplo, para hacer otra oveja igual. Eso se llama clonar, ¿verdad? Clonación. Ustedes saben que se ha estado experimentando con esto. Basta una célula de un perro, de un gato, hasta inclusive si quisieran de un ser humano para hacer otro ser humano igual. Aunque por las leyes internacionales, hermanos, esto no es permitido, clonar a los humanos. Pero se están clonando los animales, y una sola célula es suficiente para clonar un animal. Aunque no es de dudarse, hermanos, que por allá clandestinamente haya laboratorios donde estén experimentando, tratando de clonar seres humanos, por allá en laboratorios secretos. Ustedes saben cómo son los científicos a veces, hermanos. Y el Señor le hizo ver esto a nuestro apóstol, y le dice el Señor: a el alma le ocurre lo mismo. Así le dice Dios: a el alma le ocurre lo mismo. El alma, hermanos, es de una naturaleza que también se puede quebrantar. Lo hemos estado leyendo aquí en el Salmo 35. El alma se puede partir, se puede dividir, se puede fragmentar. ¿O qué no? Es lo que dice un texto muy conocido, hermanos, pero que obviamente no lo habíamos pensado desde ese punto de vista. Allá en Hebreos 4:12, en la versión Reina Valera 1909, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma. Hasta partir el alma, dice ahí, la Biblia lo dice. Y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces el alma, de acuerdo a esta escritura, se parte también. No solamente el cuerpo puede ser partido, el alma también puede ser partida. Obviamente, cuando el Señor nos mete la espada de su palabra y nos parte, es para sanarnos, hermanos, no para herirnos, no para hacernos daño, sino para vida eterna. Alabado sea Dios. Y mientras Dios está interesado en que nosotros estemos completos, integrados en
nuestro espíritu, alma y cuerpo, Satanás está interesado en lo contrario. Que nosotros, hermanos, seamos seres divididos en el alma, partidos en el alma, fragmentados, rotos en el alma. ¿Por qué? Porque una casa dividida no puede permanecer. Amén. ¿Qué hacemos nosotros? Si queremos quebrar nuestro celular, pues hay que darle un golpe bien fuerte con el martillo, ¿no? Con un martillo. O darle un tremendo golpe contra el piso, ¿no? Si queremos hacerlo pedazos, tenemos que darle un golpe bien fuerte. Amén, hermanos. Amén. Y si la Biblia habla de recobra mi alma de sus quebrantamientos, ahí en el Salmo 35, 17, entonces, ¿qué es lo que usa el diablo para quebrantar el alma? ¿Qué usa para hacer pedazos el alma? Para quebrarla. ¿Qué usa? Usa experiencias terribles que nos golpeen, experiencias fuertes, experiencias dolorosas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén, gloria a Dios. Yo sé lo que son experiencias fuertes, dolorosas, terribles, hermanos. Experiencias ásperas, experiencias amargas. Y de esa manera nos quebranta. Por eso es que la gente en su ignorancia no sabe qué pensar. Aquí en su cabeza, aquí en su mente, hermanos. Pero en el gemido del alma, en el subconsciente, hermanos, cuando sufre una experiencia dura, dice: se me quebró el alma, se me partió el alma. O le dice a la persona: me partiste el alma, me quebraste el alma. Por un golpe duro que le dio, alguna acción, hermanos, que hizo que le doliera hasta lo más profundo del alma. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Amén, gloria a Dios, aleluya. Eso, hermanos, lo dice en forma automática en el subconsciente de la gente, sin entender que a la luz de la Biblia realmente eso sucede, hermanos. Cuando alguien dice: me quebraste el alma por un golpe duro, doloroso. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Quién se la quebró? ¿Dios o el diablo? El diablo, hermanos. Segunda pregunta: ¿dónde están los pedazos que se le quebraron? ¿Cuántos han sufrido duros golpes en la vida? Yo sí. Aleluya. Y me han hecho pedazos el alma. ¿Dónde están los pedazos que se le quebraron? Que han sido, cuando el alma ha sido quebrantada. Tercera pregunta: ¿cómo se pueden recuperar esos pedazos del alma quebrantada? Y obviamente esto se tiene que ver en el plano espiritual. Así que uno puede estar vivo, como estamos nosotros aquí sobre la tierra, pero nuestra alma incompleta, faltarle algún pedazo o pedazos del alma a alguno de ustedes. Puede estar quebrantada y estar, esos pedazos de algunos de ustedes pueden estar en cautiverio, en celdas de cautiverio, mientras, hermanos, mientras pedazos de nuestra alma estén en celdas allá en los pozos de Satanás, hermanos. Mientras esto esté sucediendo, mientras él tenga pedazos allá, hay de allá de abajo, aquí arriba donde estamos y donde estemos, en su casa, en su trabajo, donde sea, hay una
conexión entre nosotros y la celda del cautiverio, de su cautiverio o de sus cautiverios allá abajo en el mundo espiritual. Si mi alma fue quebrantada, hermanos, por un acto que me causó profunda tristeza, pero profunda tristeza, Satanás tomó esa parte de mi alma y la puso en una celda de tristeza. Y hay una conexión entre esa celda de tristeza y yo, de tal manera que no puede haber, hermanos, una razón lógica supuestamente para lo que yo deba estar triste, y de repente a veces le pasa así, de repente le entra un sentimiento de tristeza que no puede explicar. Y la esposa o los hijos le preguntan, o alguien le pregunta, ¿por qué estás triste? Y a veces hay una respuesta, inclusive incluye, no sé. ¿Por qué estás triste? No sé. Pero este es solo un ejemplo, hermanos. Pueden ser esas celdas. Aquí voy a empezar a hablar sobre situaciones que hay en seres humanos, que han vivido seres humanos o que están viviendo seres humanos. Algunos son situaciones ocultas, secretas. Pueden ser esas celdas de perversión sexual, celdas de pornografía, celdas de ira, celdas de enojo, de celo, de envidia, de fornicación, allá abajo. De una persona, en relación a una persona, a un cristiano o no cristiano. Pueden ser celdas de odio, de resentimiento, de amargura, de chisme, de murmuración, de carácter bipolar, que ahorita anda todo dar y al rato no, nadie lo aguanta a la persona con el carácter. Puede ser celda de adulterio, de suciedad de la casa, de despilfarrar dinero, de ser ambicioso el dinero, de tener adicción al trabajo, de mezquindad con el dinero, o sea, alguien que le duele dar. Puede ser celdas de acumular cosas y cosas en la casa, celdas de una persona alegadora, pleitista, celdas de no querer perdonar, celdas de incesto, etc. En una ocasión, nuestro apóstol Nor Valenzuela andaba con el profeta vidente, lo conocemos aquí porque ha estado con nosotros, gracias a Dios, nuestro hermano Efraín Villa, que estaban en un congreso en Mazatlán, Sinaloa. Oiga, Sinaloa, ¿verdad? Se llegó la hora de comer y el hermano Valenzuela estaba platicando con dos ministros ahí, dos hermanos, y el hermano Villa entra y le dice: hermano, vamos a orar. Y a los dos hermanos que estaban ahí les dice: vayan a la puerta y no dejen entrar a nadie. Y el hermano pensó: ¿por quién vamos a orar? ¿Qué es lo que está pasando? Andaba muy presuroso, hermanos. El hermano Villa es un vidente, el Señor le muestra, le revela cosas. Así como estar mirándolos a ustedes a mí, de repente le presenta así en vivo y a todo color la escena de alguien. Andaba presuroso buscando a un joven. Lo encuentran en una esquina del lado izquierdo del auditorio donde estaba orando con la cabeza casi metida entre las piernas, y el hermano Villa le dice: mijo, levanta la cabeza, no te asustes. La levanta y los mira a los dos, y el hermano Villa, ustedes ya saben cómo es, le dice: ¿me conoces? Porque obviamente no lo conocía. Y él le dijo: no. Le dice el hermano Villa: oye bien lo que te voy a decir. Te estaba buscando desesperadamente. Temí que te hubieras ido, y gracias a Dios que estás aquí. Así como gracias a Dios muchas veces alguien está aquí
y no se fue, porque Dios quería tratar con esa persona, hermanos. Y le dice: te vi en una celda, y en las rejas estaba un letrero que decía incesto. Incesto es relación entre familiares cercanos, entre padre e hijas, o hermano con hermana, y así. Y estaba en las rejas un letrero que decía incesto, y le dice: oye bien lo que te voy a decir. ¿Tienes hermanas? Él dice: sí. Y el hermano Villa le dice: ¿qué es lo que le presentó en película el Señor? En la noche te levantas y abres la puerta cuando ellas están dormidas, y sientes un gran deseo de atacarlas sexualmente. Gracias a Dios que no lo has hecho hasta ahora. Ya saben cómo es el hermano Villa. ¿Cierto o mentira? Y el joven hermano suelta el llanto y le dice: es cierto, es cierto, es cierto. Aleluya. El hermano Villa le dice: no te preocupes, el Señor te ha traído para librarte de este demonio de incesto. Oraron por él y el Señor lo liberó. Aleluya, aleluya. Hermanos, la puerta se la abrió este joven, que yo no lo conozco. La puerta se la abrió al enemigo cuando empezó a tener ese tipo de pensamiento. Pero, ¿cómo es que se abrió la puerta? Siguió alimentando ese tipo de pensamiento, y ahí es cuando le empezó a dar el derecho al demonio de incesto de estar trabajando en su mente, en su corazón, hermanos. Y el demonio se encargó de echarle fuego a ese sentimiento de incesto, pero el Señor intervino. El punto es, hermanos, ¿qué le mostró el Señor a nuestro hermano Villa? Le mostró la celda de cautiverio del mundo espiritual en que este joven estaba. Le mostró el Señor al hermano Villa dónde estaba el clon de él, de ese joven, allá abajo, en una celda, donde en la reja decía incesto. Y eso significa, hermanos, a lo que me he estado dando cuenta, lo que el Señor ha estado mostrando, que ahí en esa celda había no sé cuántos demonios pronunciando decretos de maldiciones de incesto en contra de el pedazo del alma del clon de ese joven que tenía conexión acá en esa celda, en las profundidades. Y acá es lo que hacía sentir, hermanos, a este joven. Lo que estaban haciendo ahí abajo lo hacía sentir acá arriba. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Estaba causando, hermanos, estos decretos de maldición de incesto estaban causando el efecto en el joven arriba en la tierra. Y eso es lo que hacía, hermanos, que fuera inclinado a hacer esto en las noches, de ir, abrir la puerta y meterse. Pero el Señor lo detuvo. Escuchen esto, hermanos. Lo que sucede acá, en el plano natural de la vida diaria, está sucediendo antes en el mundo espiritual diabólico de las profundidades de Satanás.
Cuando alguien le abre la puerta a Satanás, él hace un clon de esa persona con el pedazo del alma. Así como se necesita solamente una célula de una oveja para hacer otra oveja igual, con un pedacito del alma de alguno de nosotros hace un clon, hace otro igualito, igualita a usted, y la lleva a esa prisión. Y ahí empieza esa conexión. Él hace un clon de esa persona, y por lo que piensa o siente, lo que está pensando, según lo que esté pensando, lo que esté sintiendo, por ahí, por decirlo así, hermanos, le echan leña al fuego para que siga sintiendo eso, deseando eso, para que ese fuego de ese deseo, de esa intención, nunca se apague, sino que se consuma. Se consume lo que quiera hacer, lo malo, el pecar, el infringir la palabra de Dios y el cometer hasta las cosas más aberrantes que nos hemos dado cuenta que han pasado en esta vida, hermanos. Por eso es que hay cristianos que nomás no cambian. Hermano, esta iglesia ha recibido cientos de mensajes, cientos de consejos. Ha habido cientos de invitaciones al altar. Y hay cristianos que nomás no cambian. Y es más, a veces hay casos que hasta empeoran. Vengo cayendo a esta conclusión porque es frustrante, hermanos, como pastor o predicador, estar predicando la palabra de Dios, que es vida y es espíritu, y que no haya respuesta al Señor. ¿Cómo saber si mi alma ha sido quebrantada y está en alguna de esas celdas? Es muy sencillo. Nada más piense en las cosas en que usted está mal y que por más que quiere, nomás no puede cambiar. Es que yo trato, es que yo le he tratado de poner de mi parte voluntad. Algunos hasta le he estado orando a Dios, pero no pueden cambiar. Ahora, desde otro punto de vista, es muy probable que muchos desde niños quedaron sus almas quebrantadas, quedaron fragmentadas y metidas en algunas de esas celdas. Si tuvieron sobre todo abusos. ¿A qué me refiero? Abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales. Estoy hablando de violaciones. Y Satanás da esos golpes que son tan horribles, porque Satanás, aún desde la niñez, pretende destruir al ser humano, matarlo. Aún desde que estamos en el vientre de nuestras madres, él si pudiera, hermanos, nos mataría. ¿Por qué cree usted que existen los abortos? Y gracias a satanistas que están en los lugares donde se toman, en el gobierno donde se toman las decisiones, hay estados donde está permitido el aborto. Un triunfo para Satanás. Pero esos son homicidios, son asesinatos, hermanos. Y al llegar a este mundo, hermanos, aún tratará de usar hasta los mismos familiares, papá, mamá, el tío, el primo, el hermano, para que abusen, para que cometan alguna violación, etcétera, para hacerle pedazos el alma. Y desde niños, muchas que quedan en celdas de cautiverio. Porque esa experiencia los viene atormentando y atormentando y atormentando al paso de los años, inclusive después de ser bautizada la persona y hasta de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué cree que sigue ese problema, ese tormento?
a Dios, aleluya. Los clones que hay de esa persona allá abajo. Y venimos al Señor, no hay duda, nos arrepentimos, nos bautizamos, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, venimos al culto, pero unos nos gozamos y otros como que no le encuentran plenitud a la vida en Cristo. Nuestro hermano Isaías batalla para que entren en la alabanza, en la adoración. Ni aplauden ni cantan, hermanos. Oramos, cantamos, oímos la palabra, se manifiesta la gloria de Dios, pero algunos ni la gloria de Dios los toca, están fríos, los sentimientos están en cautiverio. Y los que son bendecidos salen del culto y apenas llegan a la casa, ahí están otra vez igualitos. Es más, a veces ya desde que se suben al carro ya van peleados, ya van con sus actitudes, hermanos. Vuelven otra vez a ser los mismos, no hay cambios. Hermanos, los familiares convertidos, no convertidos, los vecinos, los compañeros de trabajo, ven que siguen siendo los mismos, que no cambian, hermanos. El mismo mal genio, el mismo mal carácter, tus mismos enojos, tus mismas exigencias, el mismo machismo o abuso de autoridad como esposo. Y si hay sinceridad, la persona puede admitir y decir: es cierto, pero no sé qué me pasa. Y ahí está, y perdóname. Hasta pudieran grabar un cassette donde se repite esa frase para ya nomás ponerla ahí. He hecho 1000 promesas a Dios de cambiar y sigo siendo el mismo, sigo siendo la misma. ¿Por qué? ¿Será acaso que mi alma en el transcurso de los años ha sido quebrantada y ha sido metida en celdas de cautiverio? No hay duda, somos salvos, estamos sirviendo al Señor, pero no somos plenamente felices como deberíamos de ser, ni estamos viviendo una vida en plenitud como es el deseo del Señor, porque estamos metidos en celdas de cautiverio en el mundo espiritual de Satanás. Y el Señor vino, hermanos, a libertar a los cautivos. Gloria al Señor. En el Nuevo Testamento hay algunos pasajes. Mateo capítulo 5 versos 23 al 26 dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja ahí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero a la amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Verso 25. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Mi pregunta es: ¿ya pagó usted el último cuadrante? ¿Ya pagué el último cuadrante para salir de la cárcel? ¿Estoy reconciliado con todos? ¿Está reconciliada con todas? Este pasaje es parte del Sermón del Monte. ¿Será un simple relato nada más, hermanos? ¿Cómo es que el tener enemistad con un hermano, si no estoy dispuesto a conciliarme con él, obtener el perdón, soy echado en la cárcel? ¿Será un simple relato o en la realidad, en el mundo espiritual, eso es lo que realmente está sucediendo? Hermanos, en el mundo espiritual eso sucede. La persona, el cristiano, es puesto en la cárcel. El alma fragmentada es puesta en la cárcel. Se hace un clon, el enemigo es un clon de ese hermano, de esa hermana. Y uno es puesto en la cárcel si no se reconcilia uno con el hermano, si no se amista uno con el hermano o la hermana.
¿Puede usted, hermano, darse cuenta? ¿Puede usted darse cuenta con un tema de esta naturaleza? ¿En dónde están los chismosos? ¿En dónde están los murmuradores? ¿Por qué son chismosos? ¿Por qué son murmuradores? Eso es lo que está, el efecto, por la conexión que hay del clon que está ahí abajo, del cautiverio. Ese es el efecto acá arriba en la tierra, dentro de la iglesia inclusive. ¿Dónde están los envenenadores de corazones? Los que apartan los mejores amigos. Hermanos, es gente aprisionada, es gente ciega. La ceguera tiene que ver con cautiverios. Y hay tantos cabezas duras, cabezas de piedra, hermanos, que ahí están oyéndolos y recibiendo el veneno, enfermándoseles el corazón, y Satanás feliz, gozándose en fiesta. ¿Por qué? Porque a esos los va a poder encarcelar también, llevarlos en cautiverio. No es un simple pasaje, es echado en la cárcel. El Señor no miente. Amén, gloria a Dios. Que algunos creen que es una fantasía de parte de nuestro apóstol o de parte mía como pastor. Hermanos, veamos Mateo 18, versos 34 y 35. Entonces dice, su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Verso 35 dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. Esto significa, hermanos, también significa prisión o castigo con tormento, con opresión. Y ojo aquí, hermanos, este aprisionamiento está relacionado con perdón, con perdonar, o con el asunto de no perdonar. Si yo no perdono, Dios no me perdona. Por eso es que si yo digo que Dios me ha perdonado, debo asegurarme de que también yo lo he hecho, yo también he perdonado, porque si no, sería una mentira de mi parte. Dios no me ha perdonado. Amén. Gloria a Dios. Escuche este testimonio, hermano, de otra apóstol que fue usada para liberación. Se trata de un joven de alto rango en el vudú, allá en Brasil. Y a esta apóstol el Señor le envió ángeles para ayudarla en la liberación, hermanos, de los clones que había de este joven allá en uno de esos pozos, en varias celdas. Resulta, el trasfondo a grandes rasgos, su padre lo había violado cuando tenía 6 años y lo había entregado a un babalao, un brujo del Brasil, y obviamente lo instruyó en todo eso. En el espíritu, cuando el Señor decidió liberar a este joven, en el espíritu, la apóstol fue llevada al trono de Dios, y ahí Dios le puso una armadura de oro y de una luz especial, y un enorme ángel llegó junto a ella con una espada y un escudo, y el Señor le dijo que siguiera a este ángel. Y así lo hizo hasta que llegaron a un lugar donde había muchas cavernas, cárceles con rejas de hierro que las mantenían cerradas, y diferentes demonios estaban custodiando, hermanos, estas puertas. Y cada cárcel correspondía al tipo de tormento que se le aplicaba a este joven que estaba acá arriba en la tierra, allá en el Brasil. Y en una de ellas estaba el alma, hermanos, fragmentada del muchacho. Había un demonio enorme, horrible, guardando la puerta, y en eso entró un acto divino, aparecieron varios ángeles que lo envolvieron en una red al demonio y se lo llevaron.
Y dentro estaba el muchacho, o un clon del muchacho, más bien, encadenado con grilletes a la pared de la cueva. Y varios demonios lo torturaban y se burlaban de él. Le clavaban agujas en el cuerpo y hasta en los ojos. Y oyó que le decían al clon, la apóstol: tú nos diste el derecho. ¿Escuchó eso? Así le decían los demonios: tú nos diste el derecho. El tormento era por toda la maldad que él había hecho en relación a todo tipo de hechicerías que había practicado, hermanos. Pero Cristo lo liberó de esa cárcel. Gloria a Dios, aleluya. Y el ángel la llevó a otra celda, hermanos. Esta era la celda de la violación. Encontraron al mismo muchacho, pero era un clon de 6 años que estaba metido en esa celda, de 6 años de edad, porque esa fue la edad en que fue violado por su padre. Y con todo respeto, varios demonios que estaban ahí asignados para ese clon lo violaban uno tras otro. Esa era la función de los demonios, para que acá en la tierra tuviera el tormento mental. ¿Ok? En sus ojos se miraba el odio. Cada vez que maldecía, hermanos, cada vez que maldecía, la celda se llenaba de un olor a muerto. Y luego un líquido maloliente escurría por las paredes. Y ese líquido era la amargura que se manifestaba arriba en la tierra, en la vida de este joven. Y Cristo liberó a ese fragmento, hermanos, del alma de este joven que estaba en esa celda. Llegaron a una tercera celda, la celda del odio. Ahí estaba otro clon del muchacho, hermanos. Y en el piso había un lado cenagoso donde se movían un sinnúmero de serpientes que se acercaban a él para morderlo. Y de los colmillos de las serpientes destilaban odio, que inyectaban en el alma fragmentada del joven. Era un continuo tormento. El alma estaba toda llagada por las mordidas, hermanos. ¿En dónde estaban las mordidas? En el alma. Y de ese clon, hermanos, de ahí supuraba una hiel hedionda y asquerosa. De esas llagas donde entraban los colmillos de esas serpientes, esos demonios, hermanos, inyectando el odio hediondo, asqueroso. Ese tormento del odio, hermanos, se manifestaba de allá de abajo, que le aplicaban a él el efecto, se manifestaba acá arriba en la tierra, en la vida del joven. Sentía un odio que no podía evitar, porque un pedazo de su alma estaba cautiva por demonios, pero también Cristo liberó a ese joven en ese día. Le estoy describiendo todo esto, hermanos, para que todo aquel que ha elegido odiar en lugar de perdonar sepa lo que está pasando en su vida allá abajo. ¿Okay? Llegó a la última y cuarta celda. Ahí no había demonios. Ahí encontraron el cuarto clon. Y era un bebé asustado que lloraba amargamente y estaba en la posición en que están dentro de la bolsa de la madre. Este era un caso, hermanos, en que el rechazo desde que estaba en el vientre de su madre lo había cautivado, hermanos. Desde el vientre de su madre.
no era un hijo deseado, era rechazado. Y cuando nació, imagínense, a los 6 años fue hasta violado. Y Cristo libertó esta fragmentación del alma de este joven, hermanos. Cuando Cristo regresó en el espíritu al apóstol, estaba de nuevo en la tierra, este apóstol, frente al joven, pero ahora, después de todo ese proceso de liberación, se miraba una persona totalmente diferente, llena de ternura, hermanos. Y cuando finalmente abre su boca, él le dijo: soy libre. Gloria al Señor. Pensaba que era libre. Así como yo quisiera escuchar de bocas de aquí, de esta iglesia, diciendo lo mismo, testificando lo mismo: soy libre, hermano, soy libre. Dios, aleluya. Aleluya. Si alguien no perdona, hermanos, entonces esa persona está ofendida. Y si está ofendida, está herida. Y si está herida, su alma está fragmentada, está partida. Y si su alma está partida, no anda flotando en el aire ese pedazo. Satanás es un oportunista y lo tiene o la tiene en prisión, hermanos. Y desde ahí atormenta la clonación del alma de esa persona que odia. Y por eso de repente parece que pasa el tiempo, parece que ya está todo olvidado y quizás todo es que vuelva a ver a esa persona, o que alguien se lo recuerde. En cuanto ve a esa persona o alguien se la recuerda, otra vez vuelve el sentimiento del odio, hermanos. Porque es lo que está pasando allá abajo, en el cautiverio. Están los demonios en forma de serpiente, hincando sus colmillos, inyectando el veneno. Aleluya. ¿De dónde viene eso? Del azote que tiene de allá abajo, por los demonios asignados para esa persona. Qué feo se oye, parece cristiano, esa cristiana. Serpientes que muerden su alma y le inyectan el veneno del odio a su alma. Y el alma de esta cristiano está supurando una hiel hedionda y asquerosa. Y hermanos, y eso es lo que nunca le deja ser feliz a esa persona, a menos que sea libre de esa cárcel. ¿Lo crea alguien o no lo crea? Eso es lo que la palabra de Dios muestra, hermanos. Más las revelaciones que Él da. No es asunto de quizás, de a lo mejor, el mundo espiritual diabólico no perdona, hermanos. No perdona, y no podemos estar jugando al cristiano. Vean lo que Pedro le dice a este hermano en Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. No le digo siento que estás, creo que estás, le digo veo que estás. La palabra hiel, en el griego jolé, se refiere a una sustancia de matiz verdosa y por analogía se refiere a veneno. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está. Pedro le está diciendo que el Señor, en otras palabras, le está mostrando la prisión en la cual Satanás lo tiene. En el momento que está hablando con él, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo le abrió puertas a Satanás a este hermano en su corazón? Hechos 8:22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad, le está diciendo el apóstol Pedro, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. A veces pensamientos que no son buenos, a alguien le puede parecer insignificante, pero de ahí se pasa para acá, al sentimiento, empieza a ser alimentado ese pensamiento.
Aleluya. Y es muy probable que usted conozca a algún hermano o una hermana que hasta parezca una maravilla de Dios. Qué bonito sonríe, qué bonitas otras cosas, pero de repente le sale la otra parte. Y usted puede discernir que hay maldad adentro, hay maldad. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió este otro monstruo? Esos cambios en una persona, pues, es que en prisión de maldad veo que estás. ¿Se fijan en la espiritualidad de estos apóstoles, hermanos? Podían ver, entender lo que pasa en el mundo espiritual. En prisión de maldad veo que estás. Lo que vemos reflejado, hermanos, en el plano natural de la vida, la forma de ser de una persona, es el reflejo de algo que está pasando de parte de Satanás allá abajo en alguna de las celdas de cautiverio. Y algo triste, cuando no se saben estas cosas, pues se vive con este problema de carácter, problema de personalidad, problema de carnalidad. Cuando no se conocen estas cosas, cae la persona, el cristiano, en trampas de Satanás. Pero lo triste consiste en que hay cristianos que, ya sabiendo, como el día de hoy, ya sabiendo, hermano, siguen siendo cabeza dura, endurecen el corazón, no se humillan ante Dios. Y esto es terrible, hermanos, porque esto es un desprecio a Dios, a su palabra y a sus promesas. Finalmente, fíjense lo que dice 2 Timoteo 2:26. Dice: y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Las contiendas, las murmuraciones y tantas actitudes anticristianas son lazos de Satanás. La Biblia habla de lazos, habla de redes. ¿Y para qué, hermanos, el diablo laza o enreda a alguien? Pues para jalar al cristiano y al no cristiano a las celdas de cautiverio allá abajo en las regiones infernales. Para eso él laza, tira la red, enreda. De tal manera que vemos a los cristianos, si no posesión, vemos claramente opresiones, confusiones, tormentos de conciencia, insatisfacciones. Y el Señor dijo, hermanos, que Él vino a darnos vida en abundancia. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Vida en abundancia. Pero si le preguntamos a cristianos, ¿de veras estás viviendo en esa vida de abundancia? ¿De veras? ¿De veras estás viviendo una vida de plenitud del Señor? Y la respuesta es que no. Hermanos, hemos llegado ahorita a un punto en que voy a hacer una oración. Y ustedes también la van a hacer conmigo. Quiero pedirles que se pongan de pie. Antes de hacer esta oración de liberación, quiero hacer una oración para pedirle a nuestro Señor que nos envíe ángeles, los ángeles especialistas en hacer liberaciones, para que todo aquel que tenga una genuina voluntad, una humillación genuina, un arrepentimiento, un deseo de ser liberado o liberada, para que el Señor le asigne un ángel o los que sean necesarios, para que desciendan. Si su alma está fragmentada, si hay un clon o varios clones de su alma, de usted,
en alguna de las celdas, desciendan estos ángeles para que abran esas puertas y liberen, hermano, sus fragmentos del alma para que sea integrada a su alma de nuevo. Es lo que voy a pedirle al Señor. Y me gustaría que ustedes me ayudaran. Van a ser varias etapas. En este momento, lo único que quiero que me ayuden a pedirle al Señor es que envíe ángeles de liberación, de cautividad. Y también voy a pedirle al Señor que envíe ángeles guerreros que vengan a protegernos, aparte de los que ya haya, que vengan a protegernos su iglesia. Gloria al Señor. Y también, hermanos, voy a hacer una declaración para pedirle al Señor que limpie esta atmósfera por cualquier potestad que se hubiera colado por ahí, hermanos, para atarla en el nombre de Jesucristo y ordenar que sea lanzada al abismo. Y después de hacer eso, hermanos, entonces les voy a decir lo que sigue. Amén. En este momento, Señor, en el nombre de Jesucristo, aleluya, estoy decretando, Señor, en tu nombre, con la autoridad espiritual que tú me has delegado, Señor, que esta atmósfera sea totalmente limpia, Señor eterno, y que sea establecida una atmósfera santa, divina de tu parte, en que solamente tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva en ella, y los ángeles, Señor, que tú nos envíes en auxilio a nuestras necesidades de cautiverio, Señor. Que tu unción descienda, escurra por cada milésima de estas paredes, de este cielo, de este piso, Señor eterno, que sea cubierto este santuario con tu unción divina, declarando con esto que este es el territorio que solamente a ti te pertenece, Señor Santo y Todopoderoso. Te estoy pidiendo, Señor, que nos envíes ángeles guerreros, Señor, los que sean necesarios para que nos rodeen, para que estén por encima nuestro, Señor, para que nos protejan, nos ayuden, Señor, en este momento en que vamos a llevar a cabo este proceso de liberación. También te estoy pidiendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú envíes ángeles especiales, libertadores de cautiverio, Señor, y que sean asignados a cada uno de tus hijos, Señor, que tengan su corazón abierto, dispuesto para ti, que quieran ser libres, Señor, para que estos ángeles desciendan. Si hubiera alguna celda donde fragmentos del alma de alguno de tus hijos, Señor, estuvieran en cautiverio, Señor, para que rescaten el alma, rescaten ese clon, Señor, que se ha hecho de alguno de tus hijos, de tus hijas, Señor, y esos fragmentos sean integrados en el alma de cada uno de tus hijos, que estamos congregados, Señor, en tu nombre, en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, envía ángeles guerreros, ángeles de liberación de cautiverios, ángeles mensajeros, los ángeles que sean necesarios, Señor, el ejército que sea necesario para protegernos, para cubrirnos, para llevar a cabo, Señor, este trabajo espiritual con la fe, Señor eterno y todopoderoso. Aleluya. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido. Aleluya, Señor, también, Señor, declaro que tu sangre preciosa, Señor, venga a rociarnos, venga a cubrirnos, a cada uno de tus hijos aquí presentes. Protégenos con tu sangre preciosa, Señor, en este momento, en el nombre de Jesucristo. Y decreto que tu sangre preciosa sea contra toda potestad que quiera venir a perturbar, a estorbar este proceso de liberación. Decreto que tu sangre preciosa derramada del Calvario sea contra toda potestad. Decreto también en este momento que toda potestad que va por el aire sea atada en este momento en el nombre de Jesucristo
y sea lanzada al abismo, Señor, ahora, en el nombre glorioso de Jesucristo. Bendito seas para siempre. Aleluya. Aleluya. Hermano Demetrio, la alabanza que le había mencionado. Ahora, en esta etapa, hermanos, en este momento, quiero que le pida al Señor, que le pida al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guía, dice su palabra. Pídale al Señor Jesucristo que le recuerde, que le traiga a la memoria cualquier cosa del pasado que haya hecho que su alma se fragmentara. Váyase hasta la niñez, cualquier golpe duro que usted haya recibido, terrible para su edad en ese entonces, amargas experiencias de su niñez, amargas experiencias en su adolescencia, amargas experiencias en su juventud, amargas experiencias en su etapa de adulto, de adulta. Hermano, hermana, quiero que le empiece a pedir al Espíritu Santo que le recuerde cualquier cosa del pasado que pudiera haber hecho que su alma fuera fragmentada, por lo cual su alma pudo haber quedado presa en algún cautiverio desde la infancia inclusive. Trate en este momento de, aparte de hacer eso, trate de identificar usted en qué tipo de celdas de cautiverio pudiera estar usted. Si tiene, fíjese, escuche lo que le voy a decir, si tiene problema con los celos, si tiene problema de enojo que es dada al enojo, que toda situación que se presenta inmediatamente es movida a enojarse, si tiene problemas de ira ya a un nivel más fuerte, si tiene constantemente algún problema de ira, constantemente algún problema de enojo, de esa manera puede usted identificar el tipo de celda de cautiverio en el que usted pudiera estar. Si hay insatisfacción en su vida, si hay baja estima en usted, si hay dudas doctrinales, si hay avaricia, si hay lascivia, o en otras palabras, todo aquello con lo cual usted lucha, usted batalla, que usted ha identificado que tiene ese problema, por qué reacciona así, por qué es así, por qué actúa como actúa. Todo eso quiero que lo identifiquen, porque esas podrían ser las celdas donde usted se encuentra, donde el clon que el enemigo ha hecho del pedazo de su alma cuando lo quebrantó, la quebrantó con esa situación dura, amarga, terrible, que le hizo llorar por días y noches, lo que le ha atormentado en su mente. Todo eso puede ser la celda, el tipo de celda donde usted se encuentra. Aleluya. Amén, hermanos. Señor Jesucristo, en este momento, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo se manifieste en la vida de cada uno de tus hijos, de nosotros, Señor. Aleluya. Y opera ese milagro, Señor, que cada uno de tus hijos, de tus hijas aquí presentes, Señor, puedan recordar ese hecho amargo de la infancia, de la adolescencia, Señor, de la juventud, o ahora en su estado adulto, Señor. Opera ese milagro, Señor. Aleluya. Trae a la memoria. Cada uno de tus hijos puede identificar, Señor, cuál es su lucha,
¿Con qué batalla? ¿Qué es lo que le perturba? ¿Qué le causa tormento de conciencia? Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Para ti no hay nada imposible. Maestro, yo sé que tú quieres dar liberación. Aleluya, tu Espíritu Santo se mueva, fluya, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. 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 Muy bien, hermanos, ahora tenga fe en lo que vamos a hacer. Gloria a Dios, aleluya. Confíe en lo que voy a hacer y lo que voy a decir. Si alguien gusta pasar al altar, lo puede hacer, pero sin hincarse de pie, o puede quedarse en su lugar, ya sea aquí en el altar o ahí en su lugar, no hay problema. Pero confíe en lo que voy a hacer y lo que voy a decir. Quizás por primera vez, si no ha creído otras cosas, crea en esta ocasión, aunque sea por única vez, pero haga ese acto de fe en el Señor. Aleluya. Cada uno de ustedes que disponga sus corazones, hermanos, para ser libertados de esos cautiverios. El Señor se va a manifestar. Usted lo hace de todo corazón. Usted se lo pide con todo el alma, hermano. Aleluya, porque este es un asunto de Dios y vamos a entrar en guerra espiritual a otro nivel, aunque sea a nuestro nivel, hermanos. Y por eso he pedido al Señor, ustedes me han ayudado, para que Él envíe ángeles especiales, libertadores de cautiverios, y disponga su corazón, hermanos, para que ellos desciendan a las celdas donde estén fragmentos del alma de cada uno de ustedes, y saquen esos fragmentos y los reintegren a su alma. También, hermano, la Biblia dice que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Al orar, ahí donde usted se encuentre, declare que desata el poder de liberación de Jesucristo, para que ese poder de liberación de Jesucristo descienda a las celdas donde están fragmentos de su alma, hermanos, y que el poder de Jesucristo haga la liberación. Si es la voluntad del Señor, hacerlo Él, o si da su palabra para que sean ángeles, hermanos, como Él decida hacerlo. Lo que el Espíritu Santo diga, eso será. Usted debe saber que usted tiene la autoridad espiritual de Jesucristo al orar. Usted es hijo de un rey. Usted es hija del Señor de señores, del Rey de reyes. Amén. Del que tiene las llaves, del Todopoderoso. Él es nuestro Padre y nos ha delegado autoridad espiritual, hermanos, a cada uno de nosotros en diferentes niveles. Pero usted tiene autoridad espiritual de Jesucristo, hermanos, al orar, y hágalo con toda la fe que le sea posible a usted, que tenga almacenada en su corazón, con toda su fe, con toda su alma, con todo su corazón, hermano, con humillación, con arrepentimiento. Pídale al Señor en esta tarde. Aleluya. Y porque se pueden, hermanos, lograr autoliberaciones haciendo las declaraciones usted mismo. Se pueden llevar a cabo liberaciones cuando alguien dirige ese proceso de liberación. Y quiero combinar ambas cosas. Quiero que usted declare, declare con su voz, con su boca, hermano, con todo su corazón, y yo también voy a estar declarando.
¿verdad? Y de esa manera nos vamos a unir, hermanos. ¿Amén? Y así de pie, como ustedes se encuentran, quiero que repitan conmigo lo que les voy a decir. Y díganlo, hermano, con su propia voz, que salga de su corazón. Amén. Un poquito más de volumen. Un poquito más. ¿Están listos, hermanos? Lo que yo pronuncie, ustedes lo van a pronunciar. Amén. En este momento, en el nombre de Jesucristo, digan todos: Señor Jesucristo, con todo mi corazón, estoy en tu presencia para pedirte perdón por toda iniquidad, por toda rebelión, por todo pecado en mi vida. Volumen al canto, hermano. Que tu sangre preciosa me limpie en este instante, y tu bendito nombre, Señor Jesucristo, me perdone en este momento. Y te entrego mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, mis comportamientos, mis conductas. Todo lo rindo a tu señorío y a tu gobierno santo. Y ahora en fe y bajo tu manto de perdón, ordeno que toda maldición generacional sea anulada sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes. Toda maldición lanzada sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis bienes y sobre esta iglesia, sea cancelada, anulada en el nombre de Jesucristo. En este momento y en fe, ordeno que todo pozo maligno donde mi alma fragmentada ha caído se abra en este instante, y toda celda de cautiverio donde mi alma esté presa se abra ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Celdas de odio, celdas de ira, celdas de enojo,
que sea